Para hacer este arroz, primero hay que preparar las manitas. Es muy fácil y de ahí vamos a aprovechar el caldo para hacer el arroz y la carne desmechada, sin el hueso, que la incluiremos posteriormente en el arroz. Y este arroz se come a modo del señoret, sin tener que utilizar otro cubierto que un tenedor. A media temperatura, en una cazuela con aceite echamos las manitas con unos dientes de ajo. Luego una cucharada de pimentón en dulce. Después le añadimos las verduras, puerro, cebolla, pimiento, nada de verdura roja. Y añadimos vino, afrutado, dulce. Lo dejamos que reduzca un poquito y después le añadimos el agua, un poquito de tomillo y azafrán. Y a media baja temperatura, 1 hora y media. Y ya tenemos las mechas de carne sin hueso y la verdura cortada en grueso. Y un caldo sabrosísimo con el que vamos a hacer el arroz. Vamos a acompañar con alcachofas y berenjena. A media temperatura, primero echamos las alcachofas que tardan un poquito más en hacerse. Luego le añadimos la berenjena cortada a taquitos. Espolvoreamos con pimienta negra molida para equilibrar sabores y pochamos la verdura hasta que nos quede blandita. Y ahora vamos a nacarar el arroz, que significa sofreír el arroz. Con esto, el almidón en la capa exterior del arroz se hace algo más dura. Luego queda el arroz más suelto. Sofreímos durante 1 minuto, a media temperatura. Después le vais a añadir salsa de tomate. Aquí os dejo un enlace de la que hago yo, que está muy rica, hecha al horno. No le he hecho salmorreta, algunos os lo preguntaréis, porque es demasiado fuerte de sabor la ñora. Y aquí nos encaja más una salsa de tomate bien hecha. Y así de simple, ya veis que rápido, le echamos el caldo con el que hemos hecho las manitas y las verduras. Y que lleva azafrán. 3 partes de caldo por 1 de arroz. Lo echamos caliente. Si lo echáis frío, después el grano os quedará pastoso. Son detalles que hay que tener muy en cuenta para que nos salga bueno el arroz. Repartido el arroz, añadimos las verduras con las que hemos hecho el caldo. Por eso hay que cortarlas en grueso, porque una vez colado el caldo las tenemos enteras para añadir. Y asimismo agregamos la carne de las manitas, desmenuzada. Añadido deshuesado, luego se come cómodamente. Repartimos el arroz, las verduras y los tropezones de carne, abriendo un poquito de espacios para que luego el caldo llegue fácilmente a la base. Así nos quedará perfecto. Cuando hemos echado el caldo, hemos encendido todos los fuegos del paellero y hemos subido la temperatura a fuerte. Y desde entonces, desde ese momento, mantenemos unos 8 minutos el fuego fuerte. Pasado el tiempo, bajaremos a medio fuego y lo vamos a mantener durante 8 minutos más, hasta que el caldo seque por completo. Cuando ha secado el caldo, podemos subir el fuego unos 30 segundos para hacer el socarrat, a quien le guste. Os voy a explicar que al haceros miembros disfrutaréis de vídeos exclusivos, estrenos antes que nadie y ayuda personalizada a todas vuestras consultas. Hazte miembro, colabora con el canal y disfruta de ventajas exclusivas desde hoy. Ya lo sabéis, a haceros miembros, así me ayudáis. ¿Qué os ha parecido este arroz? Maravilloso. Las preguntas, escribidmelo en los comentarios. Que tengáis un feliz día.